Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. ¿Qué tal? Bienvenidos a una entrega más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. En esta ocasión estaremos eh, hablando de dos temas en específico. Uno es el inicio de la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia en las próximas elecciones del 2 de junio. Y en la segunda parte hablaremos del voto de los mexicanos en el exterior. Finalmente, el pasado 25 de febrero terminó el plazo para que todos aquellos mexicanos residentes en el exterior se pudieran registrar para aparecer en la lista nominal de mexicanos residentes en el exterior y puedan emitir su voto por cualquiera de las posibilidades que tienen, ya sea postal, electrónica o de manera presencial en los consulados. Pero daremos inicio con la presentación de este documento, que es el proyecto de nación de la doctora Claudia Sheinbaum para el periodo 2024-2030, titulado 100 pasos para la transformación en los diferentes sectores que conlleva los planes de la doctora. Se utilizó de base los diálogos para la transformación, todos aquellos que somos cercanos a Morena. Hemos tenido contacto de una u otra manera con alguno de todas estas reuniones que se realizaron para los diálogos de la transformación, en donde se muestra claramente cómo la doctora Claudia Sheinbaum pretende la continuidad y la profundización de esta llamada cuarta transformación. Al menos esa es la señal que da. Vemos caras conocidas como Juan Ramón de la Fuente Ramírez, está como la secretaria de Gobernación, hoy senadora Olga Sánchez Cordero, así como el Arturo Fernando Saldívar, Omar García Harfuch. Son personas que ya habían estado en gobiernos de la 4T y que el día de hoy continúan. En cuestión de los mexicanos residentes en el exterior, la coordinadora fue Diana Alarcón González, la cual fue la que coordinó diversas reuniones con mexicanos en el exterior. La mayoría de estos diálogos por la democracia fueron en territorio de Estados Unidos, que es donde más mexicanos están radicando, pero también hizo reuniones con los mexicanos que están en Canadá, con mexicanos que están en Latinoamérica, en donde principalmente se presentaron mexicanos en Canadá, y también hizo la reunión para los mexicanos que radican en Europa, en donde el grupo más nutrido fue mexicanos que están viviendo en España. Pero vemos ahí claramente cómo hay caras que ya son del dominio popular, que se ligan directamente con la cuarta transformación. Vemos otras caras nuevas, pero es para dar profundidad el gobierno que intenta impulsar la doctora Claudia. De igual manera, se presenta el proyecto de nación. Este proyecto de nación, tenemos a las personas que estarían a cargo para el proyecto de nación 2024-2030 para terminar y compaginar los de los diálogos por la democracia. Son las personas que se encargaron de recopilar toda la información y ayudar para la formulación de este proyecto. Igual vemos muchas caras ya conocidas de este gobierno. Alguien muy cercano al presidente y a Morena es Pedro Miguel, quien es parte de el grupo de personas que estaban viendo lo de las encuestas en Morena. Vemos a Rafael Barajas, el Fisgón, estaría tomando el tema del combate a la corrupción. Él actualmente es el director del Instituto Nacional de Formación Política, el cual tuvo una carga de trabajo bastante interesante en estos pasados meses, haciendo que miles de personas tomaran los cursos de formación política ya, que son requisito para cualquier persona que quiera correr por algún cargo de elección, el tener que tener el mínimo de conocimientos de lo que es la ideología de Morena. También vemos a
Héctor Vasconcelos, en el cual él estuvo ligado al papel de México en el mundo, es el senador de la República. Los mexicanos en el exterior pues lo conocemos, él fue el segundo secretario de la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional del CEN de Morena. Antes de él estuvo Juan Carlos Loera, después de él la compañera Marta García, y la actual titular es Nayeli Pedraza. Entonces, una cara conocida para los mexicanos en el exterior. Tenemos en Ciencia, Tecnología y Humanismo a Violeta Vázquez Rojas, tenemos a Lorenzo Meyer en Ciencia, Tecnología y Humanismo. Lorenzo Meyer, reconocido por algunos por las participaciones que ha tenido él con Carmen Aristegui en su programa. Volviendo al terreno de la política con Morena, pues tenemos a Héctor Díaz Polanco, quien es actualmente diputado de Morena en la Ciudad de México, y él estuvo en lo relacionado con la reforma del Estado y el bienestar social. Es uno de los fundadores de Morena y de toda la ideología que el día de hoy impulsa este movimiento. Vemos una cara también ya conocida por Morena, Berta Luján, en la cual se dedicó en este trabajo, en lo que es exactamente el trabajo referente a los mexicanos. En general tenemos a María Elvira Conchero Borges en el tema del feminismo y revolución de los ciudadanos. Tenemos a María del Consuelo Sánchez Rodríguez en pueblos originarios, Francisco Pérez Arce en educación y transformación. En Secretaría de Soberanía y Energía tenemos a Luis Linares Zapata, en campo y autosuficiencia alimentaria. Vemos a una cara también bastante conocida y ligada con Morena, que es Armando Bartra Verges, bastante conocido y querido por mucha de la militancia del partido. Tenemos a Víctor Suárez, también del mismo terreno de campo y autosuficiencia alimentaria. Otra cara conocida de los impulsores de Morena, de los fundadores, está Genaro Villamil en medios de comunicación y derechos digitales. A alguien bastante cercano al presidente López Obrador, Epigmen Ibarra, en medios de comunicación y derechos digitales. Tenemos a Paco Ignacio Taibo II, él estaría en Arte y Cultura, actualmente él es el encargado, el director del Fondo de Cultura Económica, el cual ha hecho también un muy buen trabajo, y una de las mentes que en un servidor le gusta bastante, y por el cual está apoyando al movimiento de regeneración nacional. Tenemos a Paloma Sainz Tejero en Agricultura también. Otra de las caras conocidas del actual gobierno y que continuarían sería Hugo López Gatell Ramírez en Salud, Alimentación y Entornos Saludables. Repite aquí, no nomás estuvo en los diálogos por la democracia, sino también en esta elaboración de este documento, a Olga Sánchez Cordero. Tenemos a Ana Francis Moore, de Feminismo y Revolución de los Ciudadanos. Ella es conocida por muchos de los militantes y seguidores de Morena, sobre todo si siguen a Julio Astillero, y constantemente sale en el programa de Astillero Informa dando su punto de vista. Y tenemos a Vidal Llerenas Morales también en este grupo de personas que contribuyeron para la elaboración del proyecto de nación para el 2024 al 2030. Ya entrando en materia de mexicanos en el exterior, se nos presenta un documento el cual estaré dando lectura y dando ciertos puntos de vista de lo que fue pasando durante estos diálogos por la democracia, en donde tuvimos la oportunidad de participar. Dice lo siguiente, dice: mexicanos en el exterior, dice, ante el compromiso inquebrantable del Estado mexicano de proteger y defender los derechos de nuestros paisanos, héroes y heroínas que se encuentran en Estados Unidos y otros países, esta sección ofrece un diagnóstico integral de los esfuerzos realizados y las acciones futuras a emprender, reconociendo su invaluable contribución y la necesidad de políticas públicas específicas, delineando los avances significativos alcanzados bajo el gobierno actual. Identificamos áreas pendientes de atención y proponemos acciones concretas para garantizar su bienestar y seguridad. Este marco sirve como fundamento para las iniciativas que buscan no solo reconocer, sino también ampliar los derechos y oportunidades de nuestros ciudadanos en el extranjero, asegurando su protección y promoviendo su prosperidad. En este aspecto tuvimos la oportunidad de participar en varios de los foros
que se llevaron a cabo para mexicanos en el exterior, en el cual hicimos énfasis de que si bien era cierto que se agradece esta intención de escuchar a la población, es algo que ya se había venido haciendo durante el primer año de gobierno de López Obrador. El Instituto Mexicano eh, de Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba encabezada por un compañero del partido, Valdominos, en el cual hizo una serie de reuniones a lo largo de Estados Unidos para platicar con la comunidad migrante, preguntarles cuáles eran sus necesidades, qué es lo que se estaba buscando y que esa información ya estaba ahí. Además de eso, el mismo partido Morena, dentro de su estructura de las secretarías que la conforman, tiene la Secretaría de Mexicanos en el Exterior y Política Internacional de Morena, el cual será el nombre y las eh, requerimientos de esta Secretaría, ver mexicanos en el exterior y la política internacional, algo que cambió después del 2022, pero que ya se había hecho trabajo para hablar con la militancia, para hablar con todos los simpatizantes de Morena, ya se habían escuchado sus quejas y sí se hablaba un poquito de que estaba desfasada esta parte en donde se seguían escuchando todavía o pidiendo que se manifestasen las necesidades que había cuando ya había bastante información de qué es lo que se estaba buscando. También hacemos el énfasis que si bien es cierto que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un trabajo formidable en cuestión a todo lo que el destrozo que hicieron tanto PRI y PAN en el pasado, en cuestión de los mexicanos en el exterior por la importancia que tienen, todo el dinero que se ha mandado en estos últimos años, el año pasado rompiendo récords con más de 63.000 millones de dólares que se mandaron a México por concepto de remesa, eh, se había dejado y fallado en esa parte de que se había prometido como campaña de López Obrador devolver los consulados verdaderas procuradurías de justicia. Al día de hoy estamos todavía lejos de que eso se cumpla. No quitamos el mérito de los grandes avances que se han hecho en el país. Creemos aquí en el Frente Amplio que cumplió con su palabra de atacar las causas de raíz, de origen, no arreglar México para que aquel que se quiera ir se vaya por gusto y no por necesidad, y también empezar a trabajar para que aquellos mexicanos que quieran regresarse puedan hacerlo. Pero de ahí a esas necesidades que tiene la comunidad mexicana en Estados Unidos dista mucho todavía y hay mucho trabajo por hacer, y es bueno que aquí, si no de lleno se reconoce que ha faltado eso, que sí se acepte que hay trabajo todavía por hacer. Se presenta también el diagnóstico en donde dice que en la cuarta transformación se han instaurado diversas iniciativas trascendentales destinadas a respaldar a los ciudadanos mexicanos que residen en el exterior. Es imperativo reconocer que las circunstancias de estos individuos son dinámicas. Por lo tanto, el gobierno mexicano tiene el compromiso de evaluar y ajustar constantemente su enfoque hacia sus diásporas. Este esfuerzo no solo busca garantizar la salvaguarda de sus derechos, sino también reafirmar su identidad como elementos esenciales e inseparables del tejido nacional de México. Y en esta parte, relativamente, o sea, tiene razón en eso de que el flujo migratorio es bastante disperso, diverso y va cambiando, continuamente cambia. Es algo de lo que hemos venido dando parte nosotros aquí en el Frente Amplio con toda la serie de programas de Hablemos de Migración, en el cual vemos cómo sí ha habido un cambio, cómo las razones y las causas, a pesar de que en la mayoría de las ocasiones es lo mismo, la pobreza en un inicio impulsa que los mexicanos salgan, después es la inseguridad, inclusive a veces el factor clima también juega un factor para que las personas tengan que salir. Sí hemos visto un cambio en la situación del poder económico, que aquellos que no poseen cierta cantidad de recursos económicos que les permita salir, se ven imposibilitados por las enormes dificultades que representa hoy el poder pasar del otro lado. Y de la otra es también una crítica constructiva para que estos diálogos por la democracia que se hicieron, si bien es cierto que se tomó en cuenta a todos los mexicanos que radican en el exterior, es una minoría a las personas a las que se les preguntó, y la mayoría de las personas que intervinieron hablaron prácticamente de lo que ellos necesitaban, y si bien es cierto que es válido y que es muy importante el atender estas demandas,
lo que se apremia más es darse cuenta y reconocer que hay una población muy, muy grande de mexicanos en el exterior que no tienen posibilidad de llegar a este tipo de eventos y manifestar cuáles son sus necesidades. Gente que está trabajando en los campos, que son explotados, gente que no sabe hablar inglés, que trabajan y van a automáticamente a esconderse a su casa por miedo a que los vayan a agarrar la migra. Cada vez va siendo menos, pero ese temor, pero sí la lejanía entre los mexicanos, la mayoría, con este tipo de organizaciones que ayudan, inclusive con el partido Morena, a pesar de que lo apoyan, no están con ellos de lleno, sabiendo qué es lo que se hace, qué es lo que se busca, y pues evidentemente sin informar cuáles son sus necesidades, deja un gran vacío en el que se van a tomar medidas posiblemente en base a estas los resultados de estos diálogos por la transformación, pero que va a seguir dejando fuera a muchas personas como un ejemplo de, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, del 1,5 millones de mexicanos que radican en el exterior y que han tramitado su credencial de elector desde el exterior. Es la cifra que da el INE, arriba de 1,5 millones de mexicanos que ya cuentan con una credencial emitida en Estados Unidos, sobre todo. Solamente fueron 226,000 los que terminaron registrándose para poder votar, lo cual nos indica que hay un mundo de personas que tramitaron su credencial, mas sin embargo quedaron cortos a saber qué es lo que tenían que hacer para poder votar. Se logró hacer una extensión de tiempo de 5 días para que la gente se pudiera registrar, pero quedamos muy, muy por abajo. Y cuando vayamos a ver las gráficas, vamos a ver este enorme de necesidad de seguir trabajando, porque de los 226,000, solamente 120 y tantos mil son mexicanos que tienen su credencial de Estados Unidos, lo cual deja un porcentaje aún muy muy bajo en comparación con lo que debe de ser. Más de 80,000 van a votar desde el exterior con credencial emitida en México, lo cual nos habla que de los 11 millones de indocumentados, suponiendo que todos realmente están allá, seguimos muy lejos de lo que deberíamos de necesitar para poder continuar con esta transformación de la vida de los mexicanos en el exterior. Los logros de la cuarta transformación nos dice aquí que el gobierno actual ha realizado diversas acciones de notable importancia para beneficiar a los mexicanos residentes en el exterior, entre las cuales se destacan las siguientes. La reforma constitucional del 2021, el artículo 30, fracción 2. Esta reforma ha aumentado significativamente el número de mexicanos transfronterizos, destacando la necesidad de revisar las políticas públicas para atender sus necesidades. Programas de atención a los migrantes, la tarjeta final. Bueno, pues voy a regresar un poquito en el otro, porque este está refiriendo a que ya en la actualidad cualquier hijo de mexicano en automático asume la nacionalidad mexicana. Entonces, si antes se hablaba de, ejemplo, 11 millones de indocumentados, que el estar allá, tener hijos, esos hijos nacían con una ciudadanía norteamericana, y en el cual tendrían que iniciar algún tipo de procedimiento para hacer la doble nacionalidad. Con este cambio en la Constitución, en automático, o sea, se simplifica la doble ciudadanía, lo cual hace que se aumente el número de mexicanos que radican en el exterior. Por eso ahí los números varían. Hay quienes dicen que hay 30 millones de mexicanos, tomando en cuenta primera, segunda y tercera generación. Hay unos que se van hasta los arriba de 50 millones, lo cual son números muy grandes, pero esto es en base a esta modificación en la ley, en la cual ya en automático cualquier persona, hijo de padre o madre mexicana o donde nazca, en automático debería de estar recibiendo la ciudadanía mexicana. En otra de las cosas que se han hecho, dice programas de atención a los migrantes, y habla de la tarjeta financiera para el bienestar, el Finabien, en la cual facilita el envío de remesas con costos mínimos por comisiones. En este aspecto de esta tarjeta es buena la noticia, porque ya es una empresa que es del Estado. Se quita los del Telecom, Telégrafos de México, y sale Financiera de este Bienestar, en la cual por ahí pueden mandar sus giros, algo que ya se podía. Hacia mexicanos que estaban allá mandaban su dinero a través de telégrafos y les llegaba a sus familiares. El día de hoy se aprovecha la infraestructura de telégrafos y ahí ponen Finabien, la cual la idea es
que facilite la llegada de estas remesas y que ese dinero que se pagaba por la transferencia de dinero a empresas privadas se reduzca para como carga para el migrante que está mandando dinero, pero también que estas ganancias vayan para impulsar el desarrollo de las empresas de México. En otra de las puntos que da aquí es el programa piloto del IMSS para personas trabajadoras independientes, el cual ofrece un esquema integral de aseguramiento para los trabajadores migrantes y sus familias. Y esta es muy buena noticia, el poder aportar igual. Queda muy, muy lejos a sabiendas de que a qué tantos mexicanos puede beneficiar, eh, lo difícil que sería estando allá el poder acceder a cobertura médica. Esto ayuda bastante a los que pueden ir y venir, el poder pagar aquí su seguridad social para también ir teniendo un ahorro para el retiro, el cual en papel es bastante fácil, pero la tarea es colosal porque estamos hablando de millones de personas a los cuales no tienen la menor idea que pueden acceder a este tipo de programas y nos dejaría una cantidad de mexicanos que tienen conocimiento de esto, pero que es muy, muy por debajo de lo que realmente se necesita. También nos pone aquí lo del Infonavit, permite a los mexicanos en Estados Unidos efectuar pagos de créditos hipotecarios en México sin costo adicional. En esta parte, cabe mencionar que ya lleva años haciendo el Infonavit esto, sin embargo, los establecimientos que reciben este tipo de pagos no son tan numerosos, igual y están concentrados en ciudades específicas, en el cual sigue quedando lejos para la comunidad más necesitada de los mexicanos migrantes que están en Estados Unidos. Después aquí ya pasan hacia el segundo piso de la transformación, que dice que aunque los programas introducidos han tenido demandas prioritarias de los mexicanos que viven en el exterior, de acuerdo con especialistas y con representantes de nuestra comunidad en el extranjero, existen áreas que requieren atención. Mejorar la difusión y ampliar la cobertura de la tarjeta Finabién. Seguridad social, ampliar la difusión del programa de afiliación al IMSS y extender la cobertura para incluir la repatriación de cuerpos. Vivienda en México, facilitar la adquisición de viviendas para mexicanos en el exterior. Facilitar el ejercicio del derecho al voto desde el extranjero. Garantizar los derechos y el bienestar de los mexicanos en retorno. Crear programas de inversión, vinculación con sus comunidades y mejorar la atención en los consulados. Aquí, es lo que se venía hablando, no es la difusión. Difusión puede haber hasta cierto límite, pero ¿cuál es la accesibilidad para esas personas? Yo puedo estar trabajando en el campo, saber que existen estos programas, pero no me quedan cercas. A pesar de que México es el país que cuenta con más consulados en Estados Unidos, aún así queda lejos para muchos de esta diáspora que está expandida por el territorio americano, en el cual más allá de la comunicación sí tendríamos que ver cuáles son los mecanismos para poder llevarle a todos los mexicanos la posibilidad de poder acceder a estos programas. Algo de lo que se ha hablado a partir de la pandemia del COVID fue la repatriación de cuerpos, en el cual, a pesar de que existe un programa aparentemente ahí en la Secretaría de Relaciones Exteriores, se volvía un tanto complicado, la gente no sabía cómo hacerlo. eh, Obviamente sale bastante elevado el costo y el consulado apoyaba con una cantidad que pues seguía estando baja, y muchas veces los que llegaban a ayudar eran organizaciones de mexicanos allá, eh, porque la demanda y la falta de eficientizar el trabajo de los consulados sigue estando como prioridad número uno. eh, en el cual aquí también se habla de eso, de eficientizar a los consulados, en el cual hay que cambiar leyes porque los trabajadores de consulados están estipulados en la ley quiénes son los que deben de trabajar. Son personas que tienen cierto conocimiento, bien es cierto que sí tienen educación y todo, pero que quedan muy lejos de poder entender cuáles son las necesidades de la comunidad migrante. Como ejemplo, el término indocumentado, muchos mexicanos se van sin ningún tipo de documentación, por eso se les llama indocumentados, más sin embargo, cuando llegan al consulado para hacer algún tipo de trámite, lo primero que les pide es una identificación.
Y pues, ¿cómo vas a traer identificación si fuiste sin ninguna documentación y no hay mecanismos para poder ayudar? Uno de los temas que más hablaban en este tipo de diálogos fue lo de el apostillamiento de documentos, en el cual pues es importante eliminarlo, pero que es una de las eh, necesidades que quedan relegadas de la comunidad que es más amplia, ¿no? De personas que están trabajando en el campo, en construcción, en restaurantes y que a veces ni siquiera tienen idea o no tienen necesidad de este tipo de acciones. No es que no es importante eliminarlo porque ayuda y es uno de los problemas que presentan alguna parte de los migrantes, pero eh, hay mucho más por hacer y que no nada más es esto. En cuestión del voto en el exterior, dicen igual facilitarlo, más sin embargo, aquí es el gran problema, cómo hacer. Se planteaba que todos los mexicanos, una vez que te das de alta ya, pues ya quedes en el padrón inscrito, ¿no? En lo cual podría ser factible, pero qué pasa con aquellos que se cambian de casa y no votan. Sería un gasto bastante grande, imagínense, de por sí es bastante caro. Si en este momento el INE tuviese que mandar, por ejemplo, paquetes electorales a 11 millones, o en este caso, digamos, a los que sacaron su credencial de elector, que es 1,5 millones, ¿cómo sería el mecanismo para votar? ¿El esperarlos en el consulado? El mandar casillas a un lugar, habría que ver si se puede, si la ley lo permite, porque si bien es cierto que al interior del consulado es parte de México, hacia afuera del consulado no sé si se puedan hacer, que debería por eso están los módulos móviles, pero a cuántos tendrían que distribuirse para atender, obviamente, el derecho de todos los mexicanos de votar y ser votados, pero también ponerlo en un contexto realista, ¿no? De que es un gasto muy, muy alto y que podría también prestarse para ciertas eh, dudas en el proceso electoral y ahorita vamos a hablar de eso cuando veamos el voto de los mexicanos en el exterior. O sea, es un tema que tiene que debatirse, qué tan conveniente es, cuáles son las medidas que podrían tomarse para volver más asequible que los mexicanos pudiesen votar allá. Es bastante la información que se necesita recopilar todavía para poder em, eh, proponer algo. En cuestión de vivienda, igual el Infonavit, como lo decíamos, ya tiene programas, más sin embargo, queda muy, muy lejos. Y aquí, aunque lo ponen en último lugar las mejoras de los consulados, en la experiencia de un servidor, desde que yo llego a Estados Unidos en 1999, la atención era en algunos consulados pésima, en algunos regular y en muy pocos llegaba a ser una atención buena. En el caso de San Diego sí tenía bastantes eh, problemas en la manera en que se atendía a los migrantes. Después empezaron a trabajar con esto de las citas, el no te atienden todavía hasta la fecha si no tienes una cita, más sin embargo si intentas sacar citas nunca hay citas. Inclusive en estos últimos meses se estaba hablando de que se estaban cobrando las citas tras una presión bastante fuerte de diferentes activistas y organizaciones en Estados Unidos, de mexicanos todos, lograron hacer que quitaran el requerimiento de las citas y empezaran a recibir a personas que fueran a tramitar su credencial del INE. Entonces, es mucho el trabajo que hay por hacer. ¿Qué acciones y propuestas y acciones de gobierno están proponiendo ellos? Dice, con el objetivo de profundizar y ampliar los éxitos alcanzados por la Cuarta Transformación en apoyo a los mexicanos en el extranjero, nos comprometemos a implementar un conjunto de medidas fundamentales. 1. Difusión, ampliación y facilitación de programas existentes. Difundir y ampliar el uso de la tarjeta Finabien, asegurar que más mexicanos tengan acceso a ella y que los que tienen acceso puedan, sin complicaciones, pagar servicios e impuestos en México desde cualquier rincón del mundo, en el cual, si oye bien, si lo analizamos y lo vemos un poquito a detalle, ¿a quién estaría beneficiando esto cuando hay muchos mexicanos que ya están allá y que no ven la necesidad de tener una tarjeta para acá? Siento yo, en la experiencia con todos los migrantes que hemos hablado, que esta tarjeta serviría bastante bien o debería servir no para pagar este impuesto, sino para poder mandar remesas, pero también para poder ser como el motor que impulse, aunado con el Banco del Bienestar, para
intentar promover algún tipo de expansión económica de industrias, de fábricas, algo en las comunidades, sabiendo dónde los migrantes pueden mandar su dinero, de dónde están mandando sus remesas a través de esta tarjeta, empezar a hacer personas que puedan obtener también créditos por parte del Banco del Bienestar más altos de los que ya el día de hoy da el actual gobierno. Siento que habría que redireccionar esa tarjeta, la función de la tarjeta, porque en Estados Unidos ya bastantes personas ya también ya cuentan con algún tipo de tarjeta ya, pero igual se puede utilizar como tarjeta de débito, siendo tarjeta bancaria se hacen los arreglos necesarios y la pueden utilizar allá también pero habría que impulsar sobre todo el ahorro. Eh, Continuando la exposición, dice revitalizar la conexión con el IMSS, ampliar la afiliación y cobertura, incluyendo asistencia en la repatriación de restos, garantizando un puente de seguridad y bienestar transnacional. Ya hablamos de eso. Simplificar la adquisición de viviendas, transformar el proceso a través de Infonavit para que comprar un hogar en México desde el extranjero sea una realidad palpable. En este hago énfasis, pues me detengo tantito porque lo están proponiendo, pero en la ley que se mandó por parte del presidente de esta iniciativa de reforma, habla de lo nuevo que estaría haciendo el Infonavit y no se toca el tema de los migrantes. A lo mejor ahí es una de las cosas que tendrían que establecerse, el dar prioridad a estos migrantes para asegurar que pueden tener acceso a algún tipo de vivienda. Creo que sí debería de ser específico, así como se apoya a las minorías en algunas cosas. Creo que al migrante debería de darse algún tipo de incentivo para que invierta en esto, y lo cual ayudaría tanto al Infonavit como a los mismos migrantes, ¿no? Que puedan tener un patrimonio propio y que sea fácil poder acceder a esto. En el punto 2 dice fortalecimiento integral de nuestros consulados. Se habla de reformas legislativas decisivas, empoderar a los consulados con la autoridad para realizar actos civiles esenciales, marcando un precedente en la historia consular. El B dice expansión de servicios consulares, introducir trámites clave como el RFC, el FIEL y potenciar la protección legal y el apoyo laboral, redefiniendo el concepto de asistencia. C, incremento de recursos, desplegar consulados móviles y extender horarios, asegurando que ayude siempre al alcance. En este punto sería importante, finalmente aquí se veía algo plasmado, pues sería una verdadera Procuraduría de Justicia, el que el mexicano una vez que va al consulado puede acceder a la mayor número, cantidad de servicios que podría necesitar estando en México. eh, y bastante importante crear algún mecanismo para que pueda haber un tipo de asesoría legal para todas aquellas personas que son detenidas por diferentes instancias de parte del consulado, y no remitirse al consulado a hacer nada más el saber que ya están detenidos y después si son entregados a México. Debería de haber algún tipo de orientación legal. Creo que sí se puede, creo que con los recursos sí hay universidades. En el caso yo sabía de la universidad en Arizona, había una universidad que ella mandaba a sus mismos estudiantes a estar revisando y escuchando los casos de los migrantes que estaban detenidos en centro de detención y darles cierta orientación y ver qué casos ellos podrían tomar, incluso pro bono, para poder llevar sus casos sin cobrarle nada al migrante, a sabiendas que eso le da cierta reputación a estas universidades. Se podría crear ese tipo eh, de programas de apoyo entre los consulados y algunas universidades en Estados Unidos. Y la otra es lo de los consulados móviles. En el 2017, en las reuniones que hubo en los consulados que comenté hace un rato, yo sí les hablaba de eso, de que normalmente los consulados móviles están diseñados para ir a lugares remotos de donde está el consulado, pero que nunca se pusieron a pensar en los horarios de aquellos mexicanos que, a pesar de vivir cerca de un consulado, por sus cuestiones laborales no podían asistir, porque son mexicanos, normalmente todos trabajan desde muy temprano hasta muy tarde y difícilmente pueden dejar un día de trabajo, y peor aún cuando se les ponen las trabas de sacar una cita, ¿no? O cuando llegas con toda la documentación que aparece en internet, que te piden cierta cantidad
de documentos y una vez que llegas ahí te cambian que no es un documento, que es otro, no es el que imprimiste tú, sino que ellos tienen una forma nueva y tienes que sacarle copia. Son muchas pues, de las trabas con las que se encuentra la comunidad mexicana allá con los consulados, pero y está aquí plasmado, nada más sería el presionar para mejorar y hacer algún tipo de cambios todavía más profundos. En el 3 dice promoción del voto en el exterior, dice campaña permanente de credencialización, asegurar que cada mexicano en el extranjero tenga voz en nuestro futuro colectivo sin obstáculos. B, simplificación del proceso electoral, eliminar barreras burocráticas, permitiendo la votación presencial en todos los consulados. En la campaña permanente de credencialización es algo que en el Frente Amplio, desde que dio inicio esta organización, este frente, lo que hemos hecho constantemente desde ya hace poco más de un año que iniciamos. Lo primero fue la credencialización y continuaremos haciéndolo, ¿no? Es importante que todos los mexicanos que radican en el exterior tengan una identificación, es importante que sepamos cuántos son, dónde están, resguardar esa información y utilizarla para poder ayudarlos a ellos. En cuestión del voto presencial, igual viene lo complicado, cuántos realmente pueden ir, si ya existe la confianza en estas personas que están en los consulados. Recordemos que si bien es cierto que el gobierno es de la Cuarta Transformación, son de Morena, muchos de los empleados, mucho de ese, lo que se llamó el elefante reumático, son personas que llevan muchos años y que no tienen nada que ver con el gobierno de la Cuarta Transformación y que no les interesa que cambie el país para mejorar, sino quieren irse hacia atrás, regresar al viejo régimen y continuar haciendo esas cosas que dañan tanto al país, en el cual hay que revisar qué tan conveniente es y si sería suficiente, si un consulado tiene la capacidad para recibir a tantos mexicanos que pudiesen, y otra es cómo incentivarías a los mexicanos que normalmente no quieren acercarse a un consulado a que vayan a votar a un consulado con los miedos que hay. Pero al menos ya está sobre la mesa. Y el otro punto aquí que ponen es apoyo integral para mexicanos en retorno. Es algo bastante importante. Esto es la eliminación de barreras para la reintegración, asegurar un regreso sin trabas con apoyo gubernamental especializado que facilite una integración social y económica plena. B, el estímulo a la inversión y vinculación comunitaria, promover el emprendimiento y la solidaridad financiera, creando un ecosistema de apoyo mutuo que beneficie tanto a México como a sus diásporas. Este es bastante importante porque uno de los grandes problemas de los mexicanos es que tienen que regresar a México, es ese problema de cómo se reinsertan. Dejan de ser de aquí cuando se van, nunca son de allá, y una vez que tienen que regresar se encuentran con esta problemática de qué van a hacer para volverse a integrar a la sociedad, siendo que muchos de los que regresan son personas ya mayores en México el día de hoy. Las posibilidades para cualquier persona arriba de 35 años para obtener un trabajo y sobre todo un trabajo bien remunerado cada vez empiezan a ser más difíciles, y entre más grande es la persona, más difícil es poder obtener algún trabajo con un salario digno. Eh, es una problemática de todos los mexicanos, pero aquí hablamos de mexicanos que estarían en retorno, lo cual se les vuelve un poco más complicado. Hemos presentado los reportajes en donde se ve como mexicanos que han pasado bastante tiempo en Estados Unidos, al regresar a México son víctimas de la delincuencia, ¿no? Al saber que vienen solos, no tienen a nadie de este lado, toda su familia se quedó de aquel, y son violentados en su seguridad física y económica al ser robados. Entonces es algo que sí debe de darse el interés, ponerse atención. Ya hay ciertos avances en el caso de Puebla. Lo platicábamos con nuestra compañera Samaidi, en la cual ella se impulsó una ley para los mexicanos de retorno, y estuvo ahí hablando de eso, y los diputados que apoyaron ahí de Morena del exterior fue tanto Alejandro Robles como Mario Torres, dos diputados que han estado trabajando. De los que tenemos conocimiento, de los 5 que tiene Morena, son de los 2 que más noticias recibimos, y una de ellas fue este impulso para esta reforma y que se impulsara esta ley para los mexicanos en retorno, y es algo que debe de profundizarse porque hay una necesidad muy grande. Igual abrirse proyectos de inversión para mexicanos que estén allá, que puedan
invertir hacia México. Nosotros hablamos de unas, por ejemplo, cooperativas, que se formara una cooperativa de migrantes en cada una de las entidades en donde más migrantes salen, y allí se puede utilizar la tarjeta Finabien, en donde se mande dinero a través de la tarjeta Finabien, ese dinero pase al Banco de Bienestar, y ese Banco de Bienestar es el que empieza a financiar este tipo de cooperativas. Una vez que las cooperativas estén andando, que las ganancias de las cooperativas sirvan sobre todo para impulsar el desarrollo de la comunidad, no tanto así para enriquecer a los migrantes, sino que se cree un fondo de ahorro por si tienen que regresar, que tengan una pensión mucho mejor de la que podrían recibir con la ayuda que se está dando hoy a las personas de 65 y más. Eh, pero impulsar ese desarrollo en las comunidades para que las personas ya no tengan necesidad de tener que salir de sus comunidades, se queden ahí y se empiece poco a poco a empezar a cimentar la posibilidad de que los migrantes que están en Estados Unidos puedan regresar hacia México. Continuamos en el quinto, dice fortalecimiento de la relación bilateral con Estados Unidos, la optimización de trámites migratorios, mejorar el procesamiento de asilo y repatriación, asegurando procesos justos y humanitarios, expansión de oportunidades laborales, trabajar incansablemente para aumentar la disponibilidad de visas de trabajo y establecer conexiones directas entre empleadores y trabajadores, fomentando una migración segura y ordenada. En este es bastante importante lo que dicen. Muchas veces se trabajan o se llegan a acuerdos para dar visas de trabajo para mexicanos que estén aquí. Creemos aquí en el Frente Amplio que deberíamos de cambiar eso, que este tipo de visas debería ser para mexicanos que ya están allá, para ayudarles a que se regresen acá, darles algún tipo de permiso de trabajo, como se está haciendo actualmente con personas que están en proceso de asilo y eso, que se les entregue una visa de trabajo por un periodo de 3 años aproximadamente, con posibilidad de renovarlo, pero con la condición de que puedan regresar a sus comunidades de origen. De esta manera pueden elaborar cierto número de meses en Estados Unidos, regresar y empezar a crear su patrimonio para en el plazo de 3, 4, 5 años que durasen estos permisos de trabajo, esas visas, ellos ya pudieran estar asentados en sus comunidades nuevamente y ya no tener que depender de tener que ir a Estados Unidos. Creo que es algo que debería de explorarse esta posibilidad. Hay muchos mexicanos que actualmente de aquí de México van con visa de trabajo para allí y regresan. Creo que deberíamos darle un giro para intentar que poco a poco los que estén allá empiecen a regresarse, para que el número de 11 millones de indocumentados continúe a la baja, y que finalmente, cuando sea un número relativamente pequeño en comparación a lo que se tiene el día de hoy, ya se puede hablar de una reforma en la cual ya se les dé una residencia permanente en Estados Unidos, quizás con posibilidad de ciudadanía, o a la mayoría yo creo que no le importaría el volverse ciudadano americano, sino tener la posibilidad de estar viajando, yendo y regresando. Después aquí al final nos presentan una tabla de los números, de los datos que se tomaron en cuenta para todas estas propuestas, y que se habla como las remesas totales, la cantidad como históricamente fueron subiendo. En el 2000 no había datos, pero para el 2004 eran 25.567 millones de dólares, y como el 2023, bueno, 2022 cierra en 54.000. Sabemos que en el 2023 realmente cerró con arriba de 63.000 millones de dólares, y el promedio de lo que han mandado, si ven, el promedio básicamente es el mismo, los 340, 313, 321 dólares, 389 dólares. Ha subido relativamente poco, lo cual indica que más mexicanos han estado mandando eh, remesas hacia México. En la evaluación del flujo migratorio hacia el extranjero, pues igual como básicamente se ha mantenido estable. En el 2000 de 9 millones y medio, como en el 2012 llega a 12 millones 400 mil, y en este 2020, en el pasado 2023, se habla de poco más de 11 millones de mexicanos que radican allá. Los que hemos tenido no sé si fortuna para algunos, desfortuna para otros, de vivir en Estados Unidos, sabemos que ese número es relativo, que pues, lo más seguro es que hay muchos mexicanos que siguen en las sombras, que se esconden para no ser detectados. Y pues esos son los datos que se nos presenta
proyecto de nación para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Eh, lo ponemos a consideración de ustedes para que se inicie el debate. Después, viendo los números, yendo a esto lo que es mexicanos en el exterior, pues vemos cómo al final del 2000, del 25 de febrero, que fue la fecha límite para que los mexicanos residentes en el extranjero se pudiesen registrar, el total, el cierre para el día 26 de febrero a las 4:21 de la tarde, eran de 226.661 mexicanos que lograron hacer su registro, en la cual la mayoría, un 69.86%, eligió hacer el voto electrónico. El voto postal, que es el que nosotros estuvimos impulsando, llegó al 22.93 personas. El número de personas son 51.981 personas, mientras que para el voto electrónico 158.353. Y en la manera presencial fueron el 7.20%, de lo cual equivale a 16.327 personas que van a hacerlo de manera presencial o que dicen que van a ir al consulado a hacer su voto. Nosotros no impulsamos ese por las condiciones de la comunidad migrante, la cual les es muy difícil a veces desplazarse, dejar de trabajar un día para ir a votar. Algunos el miedo de llegar cerca del consulado. La experiencia que tenemos nosotros es el consulado de San Diego, en el cual está pues prácticamente en el centro de la ciudad, en donde muchos migrantes no quieren ir, acercarse por temor a migración. En el caso de cómo se registraron, el medio en el que por el cual se registraron, la mayoría se registró a través de la página de internet de votoextranjero.com.mx. Tan solo el 15.30% utilizaron vía telefónica el INETEL. El equivalente en personas son 34.000 personas por teléfono, mientras que 191.000 fue por vía de la página de internet. En cuestión del sexo, pues vemos como básicamente es lo mismo: 46% de mujeres, 53% de hombres, ligeramente arriba de los hombres, que esto va de la mano como con el flujo migratorio, cómo ha cambiado, donde hace algunos años la mayoría de los mexicanos que emigraban eran hombres. El día de hoy también las mujeres están en igual número eh, de personas que salen del país. Rango de edades, vemos como pues, evidentemente los que indocumentados o los que más hay en lo que es la primera generación de mexicanos que históricamente ha salido mayor a 53 años, son 58.000 personas. Todavía de primera generación podríamos estar hablando hasta los 30-35 años, tomando en cuenta los flujos migratorios que ha habido, cómo se mantienen en 30.000, de 30 a 35.000 personas en cada grupo de edades. Ya de jóvenes de 24 a 29 años son 20.000, y en el cuestión de 18 a 23, 11.000 mexicanos. Y aquí vemos en la gráfica también como el número de mexicanos que está solicitando su voto, qué tipo de credencial tenían. Y es curioso, ¿no? O sea, emitidas en Estados Unidos 131.693 personas con credencial de Estados Unidos, con dirección de Estados Unidos, solicitaron su voto, de los cuales recordemos que el INE había dicho que era 1,5 millones de posibles votos, porque es el número de personas que ya tenían una credencial de elector. Aquí habría que ver también ese número si cambia una vez que terminó el plazo para tramitar su credencial del INE para este proceso. Hay que ver qué tanto subió. Vamos a esperar estas estadísticas del INE para ver. Sabíamos que había 1,5 millones, qué tanto subió, para ver si ese 1,5 millones estaba interesado en participar en algún tipo de proceso electoral, o si simplemente que necesitaban una identificación. Y también aquí otro número que tenemos que ver es el de los mexicanos que fue a nivel eh, con credencial de México, 94.000 personas. Vamos a ver de las personas que tenían credencial de votar de México nada más. Fueron, según estos datos aquí, la mayoría evidentemente en Estados Unidos. El segundo país que tiene más es con 156.000, Canadá con 16.000, España 13.000, Alemania 7.000.
Esto es en ambas categorías, sí. Aquí vemos igual de dónde hay más mexicanos. Vemos claramente como Ciudad de México tiene 51.805 personas que solicitaron su voto, un número muy, muy grande en comparación con el 2018, en el cual, recordemos, Morena para la Diputación Chilanga nada más obtuvo fueron como 2.500 votos, mientras que el PAN consiguió 4.000. Aquí vamos a ver cuánto trabajo hace falta por Morena, porque es posible que este número tan grande de mexicanos que tienen credencial que son de la Ciudad de México, vamos a ver por quién vota, ¿no? Cómo salen estas votaciones, son importantes por eso estos números. Algo interesante también que vemos como las personas que han elegido votar más es Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, tres de Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Michoacán. Son los cuatro primeros lugares y son de los cuatro primeros de los de los cinco estados que más remesas reciben. Guanajuato es otro de los estados que más remesas reciben y también un alto número de personas que van a votar. Igual vamos a ver cómo salen los resultados cuando hagamos la suma, qué tan representativo es estas personas que tienen credencial de votar, que son de estos estados que mandan bastantes remesas, sí se comportan de igual hacia el voto, hacia un partido o hacia otro. Después ya vemos como algo también curioso de los países, de los estados más necesitados, más pobres que hay en México, que es Oaxaca, que es Guerrero, Veracruz. Vemos números relativamente muy bajos, ¿no? En comparación con el número de migrantes que tienen en Estados Unidos, la participación de este sector es muy baja. Por eso es que hablamos de estos trabajos que está haciendo el INE, que está haciendo el gobierno para intentar llegar a los migrantes, queda muy por debajo y aquí se ven en los números. Estas comunidades que son las más numerosas, allá tenemos bastantes oaxaqueños, oaxaqueñas en Estados Unidos que están organizados en diferentes clubs de migrantes o organizaciones, pero que no se ven en este número. Son muchos más los que están organizados, ni se diga ni hablar de Guerrero, que también hay guerrerenses por todos lados, ¿no? Igual poblanos hay en todos lados, son de las comunidades de los estados que tienen organizaciones en todo Estados Unidos, más sin embargo a la hora de votar no participan en este tipo de procesos y dejan a pues, estados como que es Ciudad de México, en la cual yo no tengo conocimiento de alguna organización que reúna solamente a personas de la Ciudad de México, de igual ni de Jalisco ni del Estado de México. Son números bastante interesantes de verse. Aquí nos presentan también el acumulado, cómo fue creciendo poco a poco el número de personas que se fueron registrando para votar. Recordemos que el límite para votar fue el 20 de febrero. Se terminaba aparentemente, lleva 190.000 votos hasta esa fecha. De ahí empieza una campaña muy, muy grande. Iguales son números que tendremos que ver después, porque de 190.000 en tan solo 5 días más llegan a los, sino el 20, vamos a ver aquí, el 20 son 190 y para el día 26 que termina 226.000, lo cual habla que fueron 36.000 personas que se registraron en esa extensión de 5 días. Y eso no es lo curioso, sino aquí lo curioso viene eh, cuando vemos cómo se registraron. Y hay una gráfica, vamos a escoger, por ejemplo, personas que se registraron con credencial de Estados Unidos, o sea, con dirección de Estados Unidos. Habla como para el día 20, que aquí lo vamos a tener, no me lo da. Registro por día. Sí, para el día 20, 11.000 personas se habían registrado. Baja los siguientes días porque se supone ya se había terminado el plazo y empieza a haber de 5.000, 6.000 y tan solo el día 25, el último día para registrarse, hay 13.000 personas registradas. En total, en un solo día rompe récord de cuántos se registraron. En todas, si ven la gráfica, es un número sumamente alto en estos 2 días, en el cual habrá que ver esta tendencia de voto al final, cómo queda. Es una cuestión de mexicanos con credencial extranjera. Aquí vemos con credencial de nacional.
132,000 y termina con, no me presenta, ya no se está actualizando. Esta se actualizaba, depende cómo se escogía el número de mexicanos, ya sea con credencial extranjera o no, y nos daban diferentes números. Y no, ya no me lo está presentando, pero bueno, son los números. Tendremos que seguir detenidamente revisando estos, pero sí vemos como de 190,000 que había el día 25 sube hasta 226,000 en una actualización que se había visto antes. Vimos como el número de personas que van a votar con credencial de México, con dirección de México, había aumentado en estos últimos días, y todas los registros han sido a través de la página de internet, lo cual se presta también a suspicacias. Vamos a ver el resultado. Nosotros sabemos que en cierto sector de la población, sobre todo los migrantes, sí son muy pegados a lo que es la cuarta transformación. Mas sin embargo, pues lamentablemente la mayoría de esta comunidad carece de una tarjeta de una credencial de elector. Lo hemos visto eh, en, en diferentes ocasiones, como eh, pues los que más tienen su credencial son personas que están más pegadas a los consulados, que tienen mejor nivel educativo, que tienen trabajos mejor pagados, que tienen acceso a toda esta información, la cual la mayoría de los 11 millones de indocumentados no la tienen. Y lo vemos ahí como Guerrero, Oaxaca, ponen números muy, muy, muy por debajo. Nosotros lo vimos cuando estuvimos haciendo la presentación de la relación entre las remesas que mandaban estas comunidades con el número de votos que se habían ejercido en el 2018. Estaban muy, muy lejos, y el día de hoy no ha cambiado. Sí, se nota un gran aumento en cuestión de las personas de la Ciudad de México, en el cual se ve claramente cómo ha aumentado drásticamente, pero en los otros no se ve cambio alguno. Pues esta sería nuestra presentación del día de hoy. Vamos a la siguiente entrega de lo que es referente a las elecciones del 2024. Vamos a hablar de pues quiénes son los candidatos, ¿no? Nada, hacer un repaso rápidamente de quiénes son candidatos en la lista preliminar. Y digo preliminar porque se dio a conocer la lista de diputaciones a nivel federal, en la cual aparecen afortunadamente bastantes inmigrantes. No está definido todavía tiene que haber una revisión. Nosotros sí fuimos testigos como en el proceso del 2021, que fue el más reciente, varias candidaturas de las acciones afirmativas, el INE las tumbó por algún tipo de anomalía, de algún documento que faltara. Sabemos que no son muy, no están en el interés de proteger los derechos de las minorías de estas acciones afirmativas, y esperemos que ninguna de estas candidaturas que ya el día de hoy varios compañeros están festejando, esperemos que no se las tumben, y que, porque lo que hacen es intentar tirarla para que quede vacante esa candidatura y simplemente pues pase para algún otro partido. En el 21 el partido se movió rápidamente para no dejar ninguna candidatura vacía, suplió rápidamente las cosas que había hecho el INE, pero sabemos que el día de hoy pues las cosas no han cambiado mucho. Va a haber mucho escrutinio, va a haber mucha revisión por parte del INE para buscar cualquier cosa para tumbar cuantas candidaturas sean pertinentes para ellos. Pero le seguiremos dando el seguimiento. Igual las senadurías también hay casos interesantes para comentar, pero nos enfocaremos en lo que es los migrantes. Ahí en las senadurías hay en una de las últimas posiciones para las posiciones de plurinominales de senadurías está una compañera migrante. Ojalá y el voto masivo por Morena funcione para que logre tener esa curul en la Cámara de Senadores, porque sí necesitamos que la comunidad migrante deje de ser importante y de darse a conocer por las remesas que se mandan a México, y que se empiece a ver por todas las buenas ideas que traen todos los migrantes en tantos años que han intentado sacar no solo a México adelante, sino incluso a Estados Unidos. Bien lo acaban
demostrar en un informe que salió cuál es la aportación de los migrantes a la economía de Estados Unidos. Pues por el momento es todo, y hasta aquí llegamos con este programa. Los invitamos a que lo compartan con todos sus conocidos. Todas las familias tenemos por lo menos algún migrante o algún conocido que está en el exterior. El Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior es exactamente así, amplio para que todas las voces se escuchen. Mándenos sus sugerencias, sus comentarios. Tenemos el boletín informativo en el cual estamos publicando todo tipo de información referente a la comunidad migrante. Hemos iniciado también los conversatorios de Hablemos de Migración Internacional, en el cual ya hablamos con un representante de Haití, en el cual nos dio su perspectiva, cuál es este flujo migratorio que está ocurriendo el día de hoy de Haití hacia Estados Unidos, en el cual ya muchos haitianos se están quedando en México. Continuaremos hablando con todos los países el que están eh, perdiendo a su población por las diferentes problemáticas que cada uno de ellos presenta, ya sea Guatemala, Honduras, El Salvador, ni hablar de Cuba y Venezuela. Por este momento es todo, les agradezco mucho su compañía y nos vemos en la próxima entrega.